En Voz de Alerta presentamos el mensaje de la Palabra de Dios. El mismo estará a cargo en esta oportunidad del pastor Juan Avellaneda. Rogamos al Señor que sea de gran bendición para su vida en Cristo. Amados hermanos, hoy vamos a ver una parte muy, pero muy importante y valiosa para todo lo que hemos creído en el Evangelio. En programas anteriores estuvimos hablando acerca de la condición del hombre delante de Dios. Vimos lo que es el retrato del hombre y vimos cómo Dios mira a todo hombre que no tiene a Cristo. Nosotros hemos conocido al Señor, lo tenemos en nosotros, está en nosotros, entonces podemos hablar de otras cosas. Pero miramos hacia afuera y vemos la condición del hombre que no tiene a Cristo, pero también tenemos que mirarnos que así también estábamos nosotros y que Dios así nos miraba fuera de Cristo. Y explicamos eso, que era para que nadie se jacte en la presencia del Señor y que nadie diga yo era más bueno o era más malo que otro. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y Dios nos ha llamado en Cristo Jesús y nos ha dado el morir y el nacer de nuevo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, del verso 21 en adelante, lo que es la justificación por la fe. Vamos a ver cosas muy importantes y muy valiosas. Primero, vamos a ver qué es ser justificado. Vamos a ver cuál es la base para que nosotros hayamos sido justificados. ¿Por qué Dios nos justificó? Vamos a ver por qué hemos sido justificados. Porque hay tantos hermanos que no creen en la justificación, no creen que han sido justificados. Sin embargo, si no fuéramos justificados, no perteneceríamos al reino de la gracia. No podríamos tener esperanza de ir al cielo, porque Dios no es que nos va a justificar, sino que ya nos justificó. Esta es una parte muy valiosa y muy importante. Diríamos que es la base para el crecimiento espiritual de todo hombre y de toda mujer que ha creído en Cristo Jesús. Jamás podrá alcanzar a vivir la nueva vida que Dios le ha dado en Cristo Jesús si no entiende primero que ha sido justificado y que ya no pertenece a este mundo, sino que él pertenece al reino de Dios, que fue trasladado al reino de Dios. Si una persona no cree que ha sido justificada después de haber creído en Cristo Jesús, entonces sigue siendo un pecador y piensa que todavía tiene que hacer algo para que Dios llegue a perdonarle. Los que creen que han sido justificados por Dios, como la Escritura lo dice, y lo vamos a ver, ellos no esperan que Dios le perdone, sino lo que esperan es alcanzar la estatura de la vida espiritual que Dios le ha dado en Cristo Jesús, conociendo y sabiendo que Dios le ha dado la capacidad para que así lo haga. Por eso que hablamos y decimos que esta es una parte muy, pero muy importante. Diríamos, después de la redención, es la doctrina más importante del Nuevo Testamento. Son tres doctrinas que van unidas: la redención, la justificación y la regeneración. Son la base para el crecimiento espiritual o no de lo que hemos creído en Cristo. Millones de cristianos dicen ser pecadores. El que confiesa que es un pecador no fue justificado por Dios, no ha entendido, no ha sido enseñado, instruido o no ha aceptado lo que Dios dice que ha hecho con Cristo. ¿De qué le vale al hombre altercar con Dios después que creyó que Cristo murió por él? ¿De qué servirán los pensamientos del hombre si a Dios ya le ha parecido lo que iba a hacer y lo está haciendo? Hermanos amados, que Dios en su gracia
y en su amor y en su misericordia, les haga entender a todos los que escuchan lo que esto verdaderamente es para lo que hemos creído. Vamos a la lectura de la palabra de Dios, Romanos, capítulo 3, verso 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos amados, vemos, verso 21 de este capítulo 3, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Vemos, amados hermanos, que la justificación no deja sin efecto o anula la ley. Dice, aparte de la ley. Es decir, que la ley sigue estando, pero se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Esto de que se ha manifestado la justicia de Dios, después más adelante lo vamos a ver en forma específica. Este pasaje lo vamos a estar tratando de manera más profunda para que podamos comprender su valor. Pero vemos cuando se habla de manifestar, es algo que Dios ha hecho manifiesto, algo que Dios manifiesta, algo que se puede ver, que se puede oír. Entonces vemos, pero ahora aparte de la ley, es decir que la ley está ahí. Vimos, terminando el capítulo 3 y el verso 20 de esta carta a los romanos, cuando vimos el retrato del hombre, dijo que la escritura dice así, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que bajo la ley no se salva a nadie, pero la ley está ahí. Es decir, que si alguien no acepta la gracia de Dios para la salvación, para la justificación, queda bajo la ley. Y bajo la ley ningún ser humano será salvo. El mismo apóstol Pablo lo dice. Pero acá el apóstol dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y dice, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué significa? Que lo que Pablo enseña, que lo que Pablo escribió, es algo que está en toda la escritura. Lo dijeron los profetas y en la misma ley también está. Es decir, que está en completa armonía con lo que Pablo dice. Muchos ignoran estas cosas. Por eso es que no pueden encontrar la verdadera libertad que Dios en Cristo Jesús trae al hombre que ha creído en Él a causa de haber sido justificado. Entonces vemos, pero ahora, ¿qué palabra? Pero ahora, es decir que Dios ha hecho algo nuevo. ¿Esto qué significa? Que se ha reunido la corte del cielo, y a todo aquello que han creído en Dios, Dios en Cristo Jesús, Dios le ha justificado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Acá vemos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que no hay forma de que alguien sea justificado por Dios si no es por la fe en Cristo. Creer lo que Cristo hizo, porque Dios descargó todo
toda la ira en contra del pecado en la persona de Jesucristo, y ahí estuvieron nuestros pecados también. Cristo murió por todos los hombres. Algunos dicen dicen que Cristo murió por los que creen. Cristo murió por todos, dice la Escritura, por todos los hombres. Cristo murió por todos. Si hay quienes no se han salvado ni se salvan, es porque no creen lo que Dios ha hecho por Cristo Jesús, o porque no quieren. Pero para nosotros vemos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que Dios no va a justificar a nadie que no venga por medio del Señor Jesús. Nosotros vemos que por la fe somos justificados. Abraham fue justificado porque creyó. Creer en Cristo Jesús no significa creer lo que nosotros pensamos o creemos que es, sino todo lo que Dios dice que por Cristo ha hecho. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ahí está. Nadie que no cree puede ser justificado. Sin embargo, hay multitudes de cristianos que no creen que han sido justificados. Yo conozco multitudes que no creen que han sido justificados, aún resisten. Sin embargo, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero lo que hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha justificado. No es algo que tiene que hacer, es algo que ya ha hecho. Si no se apropian los cristianos, los hermanos no se apropian de esto, es porque no creen. Acá dice, a todos los que creen, para todo aquel que cree, ¿en quién? En Cristo, los que creen en su obra, en su sacrificio. Por eso que dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para todo aquel que cree, por cuanto todos habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Nosotros habíamos estado diciendo, enseñando lo que es el Evangelio. Vemos, la justificación es un vocablo, justificar es un vocablo que es tomado de lo judicial, es un término judicial que significa absolución, es decir, absolver, declarar justo. El hombre compadece ante Dios, el juez justo, y recibe la absolución. Ahora, esto lo dice Dios. ¿Por qué que tantos dicen que son pecadores? Alguien que fue absuelto de toda culpa y cargo no puede decir que es un culpable. Esto es algo que es necesario que se entienda, amados hermanos, porque la justificación por la fe va más allá del perdón, incluye el perdón. Muchos creen o entienden lo que es el perdón, pero no entienden lo que es la justificación. Ahora, esto es algo que es tremendo, que en la iglesia no se hable de continuo. La justificación se la ve en los institutos bíblicos como una materia que tienen que aprobar, pero no lo ven como una necesidad que tiene cada uno de los que han creído de entender lo que es. La justificación, el hombre que ha creído en Cristo y que ha creído que ha sido justificado por Dios, es separado de todo lo que tiene que ver con la tierra y es trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que Pablo explica en el capítulo 1, en el verso 12 y 13 de la carta a los Colosenses, que fuimos trasladados, después de haber sido libertados de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Es decir, que el hombre que cree que ha sido justificado se separa del hombre viejo para convertirse en un hijo de Dios. Por eso que ahí es donde comienzan los problemas, las luchas, porque la carne quiere esclavizarlo y sabiendo que él ha entendido quién es, lo quiere engañar, le quiere hacer creer que las actitudes, los pensamientos de las obras de la carne son de él. Pero el que ha creído que ha sido justificado ha sido libertado, separado del hombre viejo, y él entiende que es el hombre nuevo, lo que la Escritura dice, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, ¿ve? Entonces el que cree en la justificación cree que es una nueva criatura, entonces ve que tiene dos naturalezas, una carnal y una espiritual, y ve la naturaleza carnal siguiéndolo
a todo lado, porque en ella estamos para tratar de esclavizarlo nuevamente. Pero el hombre que ha creído en la justificación, que cree en lo que Dios ha hecho con él, cree en esa libertad desde ahora y para siempre. Es una libertad eterna. No hay otra forma de que pueda crecer espiritualmente si no se separa del hombre viejo. Porque al no separarse del hombre viejo, ¿qué es lo que decimos? Cuando hay un pensamiento malo, nos atribuimos a nosotros ese pensamiento malo. Cuando tenemos una actitud buena, nos atribuimos a nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús enseñó que hay dos árboles, un árbol malo y un árbol bueno, y que el árbol malo no puede dar frutos buenos y que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Esto después lo vamos a ver en forma específica para que podamos entender bien el valor que tiene esta enseñanza del árbol bueno y el árbol malo. El hombre que ha nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad, creado según Dios, ¿cómo podría ser algo malo? El hombre que es malo, que estaba destituido de la gloria de Dios, porque así dice la Escritura, como lo hemos leído, ¿cómo podrá hacer cosas buenas? ¿Ve? Sin embargo, los cristianos se atribuyen las dos cosas, las buenas y las malas. Quiere decir que no han entendido la separación. Si no entiende la justificación, nunca se va a separar. Si cree que ha sido justificado, entonces por Dios ha sido separado. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado morir y él nacer de nuevo. Si murió, ya no es el mismo que murió. Si nació de nuevo, el que nació de nuevo, según Dios, no puede ser el mismo pecador que murió. Dios no va a matarlo y hacerlo nacer el mismo que dice que antes era. No puede ser nunca eso. Debemos tener un claro. Dos naturalezas tenemos los cristianos cuando hemos sido justificados por Dios, cuando hemos entendido. Una carnal y una espiritual. La carnal va con nosotros a todos lados, pero ella no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos la nueva criatura, la espiritual. ¿Eso qué significa? Que si entendemos la separación, vamos a conocer lo que es nuestro gran enemigo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? Todos le atribuyen al diablo, pero sin embargo el peor enemigo que tenemos es la carne. El diablo ya fue vencido. La carne es algo que tenemos que vencer nosotros. Si nosotros vamos hacia el Antiguo Testamento, vamos a encontrar un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 9 y verso 2, que dice así: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Ve? Job, según la Escritura y lo que Dios dijo de él, un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No había otro como él en la tierra. Sin embargo, no conocía la justificación. No era para ello, no era para ese tiempo. Job dijo, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Era imposible. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y verso 30, leemos lo que dijo el carcelero de Filipo. ¿Qué dijo? Este era un pagano. Sin embargo, dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Miremos los dos contrastes. Miremos estas dos preguntas tremendas. Un hombre de Dios diciendo, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Para él no había solución a esto. Sin embargo, vemos ya en el Nuevo Testamento, una vez que el Evangelio fue dado a conocer a los hombres, a un pagano que dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Ve? ¿Qué tremendas preguntas son estas? La de un varón de Dios que no tenía respuesta, no encontraba la manera. De un pagano que ya la había encontrado. ¿Cómo el hombre ha sido exhibido públicamente, sin ninguna justicia, espiritualmente desnudo y arruinado? Porque esto es lo que pasó en la cruz. Cuando nosotros vemos a Cristo allá en la cruz, vemos al hombre así. Así como lo vemos, exhibido públicamente. ¿No estaba públicamente Cristo allí? ¿Cómo fue exhibido? Si estaba ahí sin ninguna justicia. Espiritualmente estaba desnudo y arruinado. Incapaz el hombre de adquirir una justicia por sí solo. Y si hay alguien que quiere manifestar por sí solo, sin la obra de Cristo, su justicia, la ley le demanda algo. Si es que quiere tener una justicia propia. Si un hombre quiere tener una justicia propia, la ley le demanda algo que nunca lo podrá alcanzar. Y esto tenemos que entender nosotros. Entonces vemos, el que ha sido justificado ha sido absuelto de toda culpa y cargo. Lo tiene que entender de una vez y para siempre.
si Dios dio morir y nacer de nuevo, y dice, como después vamos a ver, que fuimos sepultados por el bautismo, como dice en el capítulo 6 de esta carta a los romanos, si fuimos sepultados, Dios no puede mirar a alguien que murió ni atribuirle nada, ni lo bueno ni lo malo. Para Dios, el hombre viejo murió, sabiendo que nuestro viejo hombre fue sepultado. Es decir, si Dios dice que está sepultado, ¿por qué nosotros debemos decir otra cosa? Entonces ahí vemos qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Que no creen lo que Dios dice. Pero sin embargo, Dios dice que el hombre viejo murió y que nosotros somos el hombre que hemos sido creados según Él en la justicia y santidad de la verdad. Por eso vemos al hombre arruinado, pobre y desnudo en la cruz. Esa es la representación de todos nosotros. Cristo en la cruz en esa condición. Pero ahora, Dios ha hecho algo con Cristo Jesús. Abrió un camino, hubo un cambio, una nueva dispensación. Hubo un cambio, una nueva dispensación en el trato de Dios para con el hombre. Justicia. Vamos a ver, ¿qué significa justicia? Porque no creen que son justificados. Justicia es un estado de aceptación al cual uno entra por la fe. Es decir, que cuando creemos en Jesucristo, en su obra, y al habernos bautizado, nosotros aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte y morimos juntamente con Él por el bautismo. Pero salimos de las aguas y somos resucitados para una nueva vida. Y Dios nos atribuye justicia por haber creído. A Abraham, ¿cómo Dios le fue contada por justicia? Porque creyó. Si nosotros creemos, también no es nuestra fe contada por justicia. Creemos que Dios mató al pecador, que la ira de Dios fue saciada en la persona de Jesucristo. Nosotros hemos aceptado la muerte de Cristo como nuestra muerte al bautizarnos y al resucitar somos para Dios una nueva persona. Es decir, es un estado de aceptación, justicia. ¿Cómo nosotros recibimos la justicia? Porque creemos. Nos aceptan en el reino de la gracia, en el reino de Dios, por creer, por la fe en Jesucristo. Uno por la fe entra al reino de la gracia. Y la fuente de esta justificación es la gracia de Dios. Dios ha provisto esto. Dios nos ha dado esto. Dios nos ha dado su Cordero. Dios ha ofrecido el sacrificio por todos nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso, por creer en Él, nos aceptan en el reino de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios ya descargó toda la ira en contra del pecado en la persona de Jesucristo. Entonces vemos, ¿cuál es la base de nuestra fe para ser justificado? Jesucristo. La gracia de Dios es la base, es la gracia de Dios. Y la fuente es Jesucristo. Así que, entonces, esto es algo que no podemos dudar. ¿Cómo vamos a dudar de lo que Dios dice que ha hecho? Tenemos la gracia y la fuente. La fuente nos ha sido dada y la gracia también, que son por medio de Jesucristo. Gracia significa bondad de la mente infinita, perfecta y sabia de Dios. Bondad sin recompensa. Es decir, Dios no espera recompensa del hombre. Lo que Dios espera es que el hombre crea lo que Él dice que ha hecho. Cuando los cristianos dicen que son pecadores, ¿creen lo que Dios dice que ha hecho? Siendo justificado gratuitamente por su sangre, por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Está escrito. ¿Cómo es que dicen que son pecadores? ¿Murieron? No murieron entonces. No nacieron de nuevo. ¿Cómo entenderán esto si no han muerto por la fe y han nacido de nuevo? La fuente de la justificación, la fuente es la gracia de Dios. De ahí viene. Y la base es Jesucristo. ¿Qué significa bondad? De la mente perfecta de Dios, infinitamente sabia y sin recompensa, porque Dios no espera ser recompensado. Espera que los que hemos creído en Jesucristo nos apoderemos de esto. Entonces vemos la fuente, la gracia de Dios, la base,
de la justificación es Jesucristo. Dios trata al pecador como una persona justa. El Señor Jesucristo ha ganado esto para el pecador en la cruz del Calvario. El Señor Jesús lo ha comprado, lo ha ganado. ¿Por qué tanta resistencia a creer lo que Dios dice que ha hecho, donde podemos encontrar la completa, absoluta y perfecta y eterna libertad? ¿Cómo creceremos en el conocimiento del Señor y se desarrollará la vida de Cristo en nosotros si no creemos que hemos sido absueltos primero de toda culpa y cargo y no llegamos a entender cómo es que Dios nos mira? En el próximo programa vamos a continuar hablando acerca de esto y mostrando lo que Dios ha hecho. ¿Por qué hemos sido justificados? Hemos visto hoy que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Hemos visto que la fuente es la gracia de Dios y que la base es Jesucristo. Vemos que Dios ha hecho esto. Dios dice que ha hecho esto. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos habíamos pecado, pero al aceptar la muerte de Cristo como nuestra muerte en el bautismo, hemos muerto juntamente con Él y también resucitamos con Él para una nueva vida. Esto dice Dios, que por Cristo Jesús lo ha comprado para nosotros. Hay quienes creen y quienes no creen. Los que creen se apoderan, entonces buscan el desarrollo de esta nueva vida que han recibido, que los lleva a ser conformados a la imagen de Cristo. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, cosa que dice, no podemos ser perfectos. Sin embargo, la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de la plenitud de Cristo y en Cristo habita la plenitud de la deidad. ¿Qué tan tremendo es esto? Como dicen que son pecadores, jamás lo alcanzarán si no creemos lo que Dios dice que ha hecho. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz si nosotros seguimos siendo pecadores? No entienden las dos naturalezas y por no entender o no creer en la justificación no se separan. Entonces van en busca de la guerra contra el diablo, le echan la culpa a cualquiera y el mal está dentro de ellos mismos. Ellos mismos niegan lo que Dios ha hecho. No creen y dicen, somos. Dios dice que éramos. Y yo creo todo lo que Dios dice. En el próximo programa vamos a ver por qué es que hemos sido justificados. Hoy vimos que fuimos justificados, pero tiene que haber un porqué, un medio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió que nosotros podemos creer en esto